Ella es hematóloga, médico graduada del Hospital Materno Infantil, es egresada también de la Universidad Mayor de San Andrés, hizo su servicio social allí y pertenece actualmente a la Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia, y actualmente trabaja como médico hematóloga de planta en el Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la anemia inflamatoria, o más conocida como la anemia de la enfermedad crónica. Como definición, pues esta anemia fue reconocida ya hace más de 60 años, ¿no? Que se la conoce como una anemia de leve a moderadamente grave, ¿ya? Y el sello que lleva esta anemia es que tiene que sí o sí haber una inflamación. Y otra cosa, que se va a caracterizar por una hipoferremia, ¿ya? Hay deficiencia de hierro en ese tipo de anemias. Bueno, en cuanto a la epidemiología, va a ser la segunda causa más común. Entonces es la segunda causa más frecuente en todo el mundo después de la anemia por deficiencia de hierro o la anemia ferropénica, ¿ya? Entonces es una anemia muy común que lo vamos a ver en todas las entidades, especialmente en los pacientes que están internados. Dentro de las causas que vamos a tener, pues los trastornos inflamatorios se llevan del 33 al 60%. Otra de las causas va a ser el proceso infeccioso, de un 15 al 95%. Está lo que es los cánceres, todos los cánceres hematológicos y no hematológicos, un 30%. Va a haber ya la misma edad hace que haya inflamación, entonces es un 33%, además de otros trastornos crónicos, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial o cualquier otra enfermedad que es crónica. Dentro de las causas vamos a tener, ¿no? La primera causa más frecuente va a ser el proceso infeccioso, ya sea de causa viral, bacteriana, fúngico. Entonces ya va a haber inflamación en el cuerpo. Entonces todos los pacientes que entran por neumonía, tuberculosis, septicemia, infecciones de VIH van a tener este tipo de anemia de la inflamación. Otra de las causas más comunes son las enfermedades inmunológicas, ¿no? Todos los pacientes con lupus, con artritis, van a tener inflamación y por ende van a hacer una anemia inflamatoria o de la enfermedad crónica, ¿ya? Y por último tenemos a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Los pacientes con EPOC, ¿no? Los pacientes con enfermedad crónica, y los cánceres. Bueno, empezamos a hablar de la inflamación. ¿Qué pasa cuando hay inflamación en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso, lo primero que hay es aumento de los glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos van a salir donde hay el proceso infeccioso y van a empezar a producir citoquinas. Estas citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 6 y el interferón gamma van a hacer que se llama, a nivel medular, ¿no? Va a afectar directamente a la eritropoyesis, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la médula se va a ver afectada para la producción de glóbulos rojos. Entonces, el sello que tiene este tipo de anemia es que causa inflamación, hipoferremia, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo era el metabolismo del hierro. Sabemos que el hierro se absorbe a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá cuando hay inflamación, ¿no? Habíamos dicho que hay inflamación
y producción de citoquinas. Estas citoquinas van a estimular a que haya la producción de hepcidina, ¿ya? Que es un marcador inflamatorio. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces, cuando hay elevación de la hepcidina, si un paciente que tiene una enfermedad crónica, le voy a dar, qué sé yo, terapia con hierro por vía oral, o le voy a dar alimentos ricos en hierro, ¿qué va a pasar? Me va a bloquear, ¿ya? No se va a absorber el hierro, ¿ya? Entonces, el hierro, para que se absorba, viene la proteína ferroportina, ¿no? Que va acompañada y junto con la hepcidina. Entonces, me la bloquea esta a nivel intestinal, no se absorbe, ¿ya? ¿Y qué pasa con el macrófago? Cuando el glóbulo rojo cumple su vida, sus 120 días, va a morir al vaso. Entonces, en el vaso se saca de acá esos glóbulos rojos que se fagocitan, de acá sale el 90% del hierro. Entonces, lo tienen en la célula de los macrófagos, y cuando hay inflamación no me sale el hierro a la circulación. Entonces, igual me la bloquea y no me sale. ¿Y qué pasa a nivel del riñón? ¿Qué produce el riñón? Hay una hormona importante para la producción de los glóbulos rojos. A ver, los estudiantes, ¿qué produce? ¿Qué? Eritropoyetina. Entonces, a este nivel del riñón también me va a afectar. ¿Y qué pasa? Que me va a disminuir la producción de eritropoyetina. Entonces, va a afectar a la fábrica de sangre, donde es en el hueso que se produce. Entonces, acá la eritropoyesis igual se va a ver afectada. Bueno, vamos a hablar primero de la eritropoyesis normal, ¿ya? Entonces, esto es una célula madre, ¿ya? Las unidades formadoras de eritropoyesis, para que llegue a madurar y diferenciarse los glóbulos rojos, ¿no? Necesitan eritropoyetina. Además de eritropoyetina, necesita hierro, ¿ya? Entonces, para que salga un glóbulo rojo listo para que salga a la circulación, ¿ya? Entonces, a este nivel, el proceso inflamatorio también me va afectado, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que dentro de la fisiopatología de esta enfermedad es la disponibilidad reducida de hierro, ¿no? Que esta va a estar a cargo de la hepcidina, ¿no? Otra de las que va a estar presente son las citoquinas, ¿ya? Y hay otros efectos que van a participar, que va a ser la proliferación de células progenitoras eritroides, el recambio de glóbulos rojos, su vida media va a estar afectada, y la actividad biológica de la eritropoyetina. Entonces, ya habíamos mencionado que la inflamación igual afecta a la producción de la eritropoyetina. Ya acá. Entonces, cuando hay inflamación, el cuerpo, su mecanismo de defensa es que haya una leucocitosis. Entonces, a nivel medular va a ir a la producción más de la línea mieloide que la línea eritrocitaria, ¿ya? Y además, cuando se está haciendo la maduración para que salga sangre periférica, va a haber un acorte de la vida de estos eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy evaluando al paciente que está internado y veo que su hemoglobina va bajando, no hay pérdidas sanguíneas, qué sé yo, no hay hemólisis, una de las causas más frecuentes es cuando el paciente entra deshidratado y tenemos una hemoglobina falsa, ¿no? Entonces, vemos, esta es la causa, ¿no? Que van muriéndose los glóbulos rojos antes de cumplir su ciclo de vida por el proceso inflamatorio. Bueno, acá les vuelvo a recordar, este es el mecanismo. La parte para entender la anemia de la inflamación es esta, ¿ya? Entonces, va a haber incremento de la hepcidina sérica. Lamentablemente, acá en Bolivia no medimos este laboratorio, pero, ¿no? Lo que en todo proceso infeccioso neoplásico se aumenta, ¿no?
Y lo que sí tenemos disponible y lo hacemos diariamente en sala es el marcador inflamatorio, el PCR, ¿no? Un PCR mayor de 6 miligramos ya nos está diciendo si ese paciente está con anemia, entonces es una anemia de la inflamación. Bueno, la presentación clínica. Pues los síntomas es variable, ¿ya? Van a tener los síntomas como cualquier otro paciente que tenga anemia, pero no que va a afectar negativamente la vida. Todo paciente con anemia tiene una afectación negativa en la calidad de vida, ¿no? Entonces, en el rendimiento cardiovascular, poca tolerancia al ejercicio, va a haber fatiga, va a haber disnea, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de esta anemia? No existe una prueba única que haga el diagnóstico de este tipo de anemia. Entonces yo voy pidiendo varias para la evaluación y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Primero pido un hemograma. En el hemograma vamos a encontrar una hemoglobina de 8 a 10, ¿no? Raramente vamos a encontrar que esté severa, ¿ya? Los índices hematométricos la vamos a encontrar normal, ¿ya? Va a ser normocítica y normocrómica. El siguiente paso que pido es el recuento de reticulocitos. Acá vamos a tener unos reticulocitos bajos porque habíamos dicho que la inflamación acorta la vida y hay, ¿no?, eritrofagocitosis. Otra de los laboratorios que nosotros pedimos comúnmente es el frotis de sangre periférica. En el frotis de sangre periférica vamos a encontrar un frotis, generalmente vamos a encontrar unos glóbulos rojos normocíticos, normocrómicos. Muy raras veces los pacientes se van a asociar con una microcitosis o hipocromía. ¿Qué otros laboratorios más voy pidiendo? Este de acá. Acá me interesa mucho en los pacientes con anemia de la inflamación pedir el perfil hierrocinético. El perfil hierrocinético va a llevar estos 4 laboratorios, que son la ferritina, la transferrina, el hierro sérico y el porcentaje de saturación. Sí o sí, yo debo pedir estos 4 laboratorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ferritina solo me indica lo que es el depósito de hierro, y cuando hay inflamación esta va a estar muy elevada, entonces no me ayuda mucho, ¿no? Y estos de acá me van a ayudar, porque va a tener la transferrina, va a estar baja. Habíamos visto que en la fisiopatología que no hay el hierro circulante en plasma, entonces va a tener bajo el porcentaje de saturación. Sí, esta me voy a fijar bastante para hacer el diagnóstico, porque va a estar menor del 20%. Y pedimos laboratorios marcadores inflamatorios, ¿no? Sí o sí tiene que tener un PCR y un BCG, ¿no? Un PCR va a ser elevado mayor a 100, entonces ya es significativo de que este paciente está con inflamación. Otra de las cosas que puedo pedir es la eritropoyetina sérica, que no lo hacemos rutinariamente porque es una prueba que es costoso, ¿no? Que los pacientes a veces saltamos esa prueba, pero deberíamos hacerlas a todos los pacientes. En cuanto al perfil hierrocinético, ¿ya? El hierro sérico me representa la prueba, el hierro en plasma, ¿ya? ¿Cuánto de hierro tengo circulante? Por eso es que yo voy a pedir el hierro sérico, ¿no? Pido la transferrina, porque la transferrina es de transporte, ¿ya? Que me va a transportar el hierro, ¿no? Y la saturación de transferrina me da el porcentaje, ¿no?, tanto del hierro y de la transferrina, ¿ya? Y la ferritina sérica es la que me representa de almacenamiento, ¿no? Cuánto de ferritina tengo en el cuerpo de almacenamiento, ¿ya? Me gusta mostrarles esta imagen porque quiero que se lleven a casa que la ferritina es de almacenamiento, ¿ya? En la anemia ferropénica la vamos a tener baja, pero acá en la anemia de la inflamación crónica esta puede estar muy elevado por la inflamación. Y ya habíamos dicho que la transferrina
es la que va a ir a transportar. Bueno, la ferritina es un marcador de la inflamación. Entonces, me va a ayudar para hacer el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro cuando tengo un valor menor de 30, ¿no? Y me va a definir igual la ferropenia o la sobrecarga. Y en la anemia de la enfermedad crónica, muchas veces esta va a estar muy elevado, ¿ya? Entonces hay una variabilidad para solo guiarnos con este laboratorio de ferritina. ¿Ya? Entonces, esta va a estar elevada en todo proceso inflamatorio, ¿no? En la infección, en el cáncer, en las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué otras pruebas más yo debo hacer a este paciente? ¿Ya? Entonces, debo descartar, como es una anemia muy frecuente, que no sea hemólisis. Muchas veces va a haber un descenso de la hemoglobina. Entonces, para descartar que esté hemolizando, yo tengo que pedirle, ¿no?, laboratorios de hemólisis, un LDH, bilirruinas y autoglobina, ¿ya? Entonces voy pidiendo igual una función renal para ver si no ya es un paciente que ya tiene daño renal y que no está produciendo eritropoyetina. ¿No? Tengo que tener pruebas hepáticas, las básicas, ¿no? Y además complementar otras deficiencias de vitaminas, como la vitamina B12, la vitamina D y los niveles de folato, ¿no? Y otra cosa importante es los trastornos crónicos, un perfil tiroideo para ver. ¿Ya? Entonces acá como resumen tenemos que la anemia de la enfermedad crónica es anemia normocítica normocrónica. Vamos a tener un nivel de hierro sérico bajo, ¿no? El recuento de reticulocitos bajos. La ferritina va a estar normal o aumentada. La transferrina va a estar baja o normal, ¿no? Y la saturación la vamos a encontrar siempre baja, ¿ya? Para decir que es una anemia inflamatoria, ¿no? Y un PCR elevado mayor a 6 miligramos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de anemia? ¿No? Vamos a ir viendo que, ¿no?, como habíamos pedido el perfil de hierro, muchas veces vamos a tener deficiencia absoluta de hierro, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Aquí tenemos la tablita para guiarnos cuánto de hierro yo le voy a dar, ¿no? De acuerdo a la hemoglobina y al peso del paciente. Pero hay otra fórmula de Ganzoni que la utilizamos esta muy frecuentemente, que la saquemos con la hemoglobina deseada, hemoglobina real por peso y la constante 2.4 más 1000 de depósitos de hierro. A ver, saquen sus calculadoras. Vamos a hacer un ejercicio. Ya. Tengo mi paciente tiene una hemoglobina de 6.5 y quiero llegar a una hemoglobina de 12. Esa va a ser mi hemoglobina deseada. Por el peso, le vamos a poner un peso de 62 por 2.4 más 1000. ¿Cuánto sale? Uno. 1818. 8.4. Entonces ese es el déficit de hierro que yo le voy a calcular. Entonces, ¿cómo lo voy dando? Ya. De preferencia para el tratamiento de esta anemia tiene que ser hierro endovenoso. El tratamiento por vía oral, de las presentaciones orales, no se recomienda. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que está bloqueada a nivel del duodeno, no puede absorberse. Entonces yo le voy a dar tratamiento con vía oral y ¿qué voy a provocar? Solo toxicidad gastrointestinal. Entonces, de preferencia le doy a estos pacientes el hierro. Y uno de los hierros que más utilizamos es el hierro carboximaltosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cómodo, viene de una presentación de 500, ¿ya? Entonces habíamos sacado ese ejercicio que salía un déficit de 1700, ¿no? 1818.
Entonces yo le puedo pasar en una infusión continua, en una semana, 1000, ¿ya? Entonces este hierro se da como máximo a la semana 1000. Y si debe pasar en 15 minutos, puedes pasarlo sin dilución o haciendo la dilución con solución fisiológica a, que se llama 100 miligramos, no más de 250, ¿ya? En cuanto a las reacciones adversas, pues no hay registros graves, ¿no?, de este tipo de hierro, ¿ya? Y la otra presentación, el otro hierro que tenemos en Bolivia es el hierro sacarato, ¿ya? Hay miles de presentaciones, pero en Bolivia tenemos estas dos opciones de hierro, ¿ya? El hierro sacarato, el costo es barato, solo que la ampolla, la ampolla de hierro sacarato solo viene de 100 y la infusión yo lo puedo hacer al paciente 200 y en una infusión de 60 minutos y lo tengo que hacer día por medio, no pasándome mi dosis de 600 miligramos por semana, ¿ya? Acá el hierro sacarato sí me ha presentado reacciones alérgicas, ¿no?, o hipotensión, y además que el paciente tiene que ser administrado varias sesiones, ¿ya? Entonces si le damos hierro sacarato a ese paciente, ¿no?, en el cálculo que hicimos, que es 1700, más o menos en 3 semanas vamos a reponer. En cambio, con el hierro carboximaltosa la reposición es mucho más rápida, ¿ya? Otros agentes, la eritropoyetina, ¿no? Los agentes estimulantes de la eritropoyesis, ¿no?, está indicada cuando tenga una hemoglobina menor a 10, no está indicada en una hemoglobina mayor a 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos graves son infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, un tromboembolismo, ¿no? Entonces, mayor a una hemoglobina mayor a 11, ¿no?, probablemente yo tenga. Entonces, lo tengo que utilizar sí o sí con cuidado, ¿ya?, para dar los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Otros agentes que voy a utilizar, pues le puedo dar a mi paciente el ácido fólico, 5 miligramos cada día. También le puedo dar cianocobalamina, la vitamina B12, ¿no? Lo puedo administrar en los días 1, 3, 7, 10, 14, 21 y 30, luego administrar cada 30 días, o le puedo dar suplemento de 2000 microgramos por día. Y ahora, entonces, si me llega, habíamos visto que esta anemia es de moderada a leve, ¿ya? Pero hay pacientes que tienen anemia severa, ¿no? ¿Cuándo voy a transfundir? Cuando tengo un paciente que está con anemia severa, no cuando está moderada ni leve, ¿ya? Entonces acá yo voy a transfundir cuando mi capacidad de transportar oxígeno a los tejidos en pacientes con anemia, los mecanismos compensatorios son inadecuados y este paciente va a empezar a tener síndrome anémico descompensado, como mucha cefalea, taquicardia, ¿no? Entonces yo le voy a transfundir, pero no está recomendado. ¿Qué me dicen las guías de la ADB? ¿No? Que yo voy a transfundir menor a 6, ¿no? Si está recomendado de 6 a 7, puedo esperar, ¿no? Y de 7 a 8 solo en los pacientes que tienen cirugía ortopédica cardíaca, ¿no? De 8 a 10, ¿no?, en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo o que tengan una isquemia, y mayor a 10 no se transfunde, ¿ya? Entonces acá lo mismo. Y los umbrales, por ejemplo, los umbrales para la transfusión acá, solo 10 cuando el paciente está con isquemia miocárdica podemos transfundir, ¿ya? Pero generalmente no transfundimos, ¿ya? En los pacientes con UCI, porque esta anemia es muy frecuente, ¿ya?, podemos transfundir cuando el paciente está menor a 7, ¿no? Entonces, mayor de 7 lo podemos esperar y dar los otros agentes eritropoyéticos, ¿no? Bueno, en cuanto a otras terapias, lamentablemente en esta anemia no hay otras terapias alternativas. Si bien han salido justamente para los inhibidores para la hepcidina,
Los estudios solo son de fase 1, fase 2, pero no hay estudios de fase 3 que recomienden, ¿no? Y otras terapias que se han estudiado más en pacientes renales, no en toda la población, por ejemplo, que no la utilizamos si no hay en Bolivia, ¿no? Y por último, me despido con este caso clínico, que me ayuda, es una paciente de 15 años con antecedente de lupus eritematoso hace 2 años, actualmente internada por infección urinaria y probable recaída de la enfermedad. Refiere debilidad generalizada, disnea de pequeños esfuerzos, cefalea, holocraniana de gran intensidad, acá me faltó, y al examen físico tenía frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria 24, saturación 93 y una presión normal. ¿Qué le llama acá de la hemodinamia? ¿Qué está alterado? ¿Qué? La frecuencia cardíaca, muy bien. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Y la saturación, ¿no? Entonces acá la paciente sí está. Y el laboratorio que presentaba tiene una hemoglobina de 5.2, un BCM de 82, un HCM 28, glóbulos blancos de 15.000, segmentados 90 y plaquetas normales. Le hacemos el perfil de hierro y la ferritina está elevada, 1200, un hierro sérico bajo, la transferrina baja y el porcentaje de saturación baja. Entonces menor del 20%. ¿Alguien sabe el valor normal de la ferritina? Creo que me olvidé de hablar de esa parte. ¿No? La ferritina tiene que ser menor a 100, ¿ya? No, para ver que los depósitos están normales, es arriba de 50, ¿ya? Menor de 50 yo voy viendo ya que mi depósito de hierro, hierro está deficiente. Entonces acá tengo más de 1200, está alto. Y como tiene un diagnóstico de LES, ¿no? Tiene esta paciente una enfermedad de base, no inmunológica. Le pedimos marcadores de la inflamación, un PCR elevado y un BCG igual elevado. Bueno, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Anemia inflamatoria. Habíamos acabado de hablar, ¿no? Sería síndrome anémico descompensado. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Le transfundimos o no? Sí, ¿no? Porque tiene la hemodinamia inestable. A pesar de ser joven, sí yo tengo que transfundirle, ¿ya? Si está con una hemoglobina de 5, pero que la hemodinamia me esté estable, puedo esperar un poco más porque es alguien joven, ¿ya? Pero cuando hay la hemodinamia está inestable, hay hipoxemia, hay taquicardia, yo debo transfundirla, ¿ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, lo primero va a ser transfundir, compensarla, ¿ya? Lo segundo, eritropoyetina. Entonces le doy eritropoyetina a esta paciente, ¿no? De acuerdo a su peso. La otra opción sería darle hierro, ¿ya? No voy a dar hierro en los primeros días del proceso infeccioso, porque el hierro es un caldo de cultivo para las bacterias, ¿ya? Entonces tengo que esperar un poquito a que baje la inflamación, el proceso infeccioso, y recién yo le voy a aportar el hierro, ¿ya? Entonces voy complementando con otros agentes eritropoyéticos, ¿no? Para dar. Bueno, me despido con esta frase de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchísimas gracias, doctora Lisette. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Doctor. Doctora, en el tratamiento con hierro,
¿Cada cuándo tiene que recibir? ¿Toda la vida o solo una vez? Por eso hemos mostrado lo que se llama la fórmula de Ganzoni. Tengo que sacar el déficit de hierro con la fórmula de Ganzoni, que es la hemoglobina deseada menos la hemoglobina real del paciente por el peso, la constante que es 2.4 y más 1000 que es el depósito de hierro. Entonces, hace ratito habíamos hecho el cálculo que salía más de 1700, ¿no? Entonces yo le tengo que aportar 1700 al paciente. ¿Y cómo lo voy a aportar? Habíamos dicho que el hierro carboximaltosa puedo administrar semanal 1000. Entonces la siguiente semana le puedo administrar otros 500 y ya tengo un depósito de 1500. Y el resto le puedo dar otros agentes eritropoyéticos para compensar. Pero se trata siempre de ver el déficit total de hierro que tiene cada paciente. No le voy a dar solo un poquito y ya, ¿no? Tratar de compensar y que esos depósitos de hierro estén completos. Doctor. Y recuerden que no puedo darle hierro a diestra y siniestra porque es tóxico. El hierro que ingresa al cuerpo es difícilmente que salga, a no ser que el paciente esté consangrado, que haya pérdida sanguínea. Pero una vez que, si el paciente, su perfil de hierro está normal, yo no le voy a dar hierro, ¿sí? Entonces ahí me interesa mucho el porcentaje de saturación, el hierro sérico que esté bajo para poder aportar. Ahora, no todos los pacientes van a tener deficiencia de hierro en este tipo de anemias, entonces para eso nos va a ayudar bastante el hacerle el perfil hierro cinético completo. Doctora. Yo tengo una pregunta. Soy alumna. Bueno, ¿qué es? No sé. Como es una anemia inflamatoria y se produce por inflamación y usualmente por infecciones, usted explicó que se debería iniciar el tratamiento con hierro después de que la inflamación disminuya un poco, o al menos, después de unos días, digo, ¿no? Proceso infeccioso. Si es una inflamación por proceso infeccioso, no le voy a dar inmediatamente hierro. Tiene que pasar ese proceso infeccioso y recién darle, o sea que... Entonces primero tendría que curar la infección. No puedo darle al mismo tiempo el hierro con el tratamiento de la infección. Ahora, en otros pacientes que tienen enfermedades inmunológicas que no están cursando por infección, sí yo le puedo dar. Pero cuando hay infeccioso bacteriano, yo voy a esperar unos días. Lo recomendable es 5 días o que los glóbulos blancos empiecen a bajar, ¿ya? Entonces, si yo le doy cuando hay proceso infeccioso, lo que voy a hacer es que proliferen más las bacterias, ¿ya? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna diferencia importante en cuestiones de la prueba de epsidina sérica con PCR como tiene Perdón, ¿Alguna diferencia importante? ¿De importancia? Lo ideal sería hacerle, ¿no?, la epsidina sérica para saber que está con proceso infeccioso y ya sabemos que la epsidina va a estar elevado, pero acá al menos en Santa Cruz ningún laboratorio mide epsidina, entonces nos guiamos más con el PCR y el BCG, que son marcadores igual inflamatorios. Una pregunta, doctora. ¿Por qué se puede llegar a un infarto del miocardio al dar eritropoyetina o a un ACV? Porque dentro de sus efectos secundarios es tromboembolismo, ¿ya? Entonces yo debo manejar con mucho cuidado a los agentes eritropoyéticos, ¿no? No darle si la hemoglobina está mayor a 11, ¿ya? Tiene que ser menor a 10, ¿ya? Mayor a 10 ya no está recomendable. Entonces yo voy a hacer que ese paciente probablemente haga un infarto de miocardio o un accidente vascular, una trombosis, ¿ya? Son sus efectos secundarios. Cada medicamento tiene un efecto secundario. Entonces, antes de administrar algo, yo tengo que saber el beneficio y los efectos adversos para ir vigilando a mi paciente.
gracias, doctora Lisette, por la exposición. Quiero presentar